Bien, eran las palabras del presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, y para analizar este importante fallo nos acompaña esta tarde la doctora Yabari Villanueva de la Corte de Lima, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿qué significa esta sentencia histórica, la disolución del Movadef y el cierre de estos locales? Como hemos podido apreciar, ¿no?, de la lectura que se ha hecho de la sentencia, la misma constituye un precedente, un derrotero que va a servir, ¿no?, para futuras decisiones, toda vez de que en la misma se sanciona a una organización que fue creada con fines ilícitos. Esto es la comisión, ¿no?, relacionada a la comisión del delito de terrorismo. En ese sentido, la medida que se le ha impuesto, que es la disolución y el cierre de los locales, ¿no?, a nivel nacional, se encuentra contemplado en el Código Penal como medida de protección y sanción, ¿no?, a la sociedad para todas aquellas empresas, personas jurídicas, organizaciones que cometan algún tipo de delito. Esta sanción que se aplica, la de la disolución, es la de mayor gravedad, ¿no?, así como se encuentra la clausura, también está la suspensión, la prohibición de actividades ilícitas, la multa. Entonces, ¿cómo es que llega en su momento el órgano jurisdiccional a emitir esta decisión? A través de una valoración de la propia comisión del hecho, con el cual pues se toma en consideración si la propia organización fue desde sus inicios creada con fines delictivos, como lo fue y en este caso, ¿no? A su vez se analiza el impacto del hecho en la sociedad. También si es que en caso se ha ocasionado algún daño, la magnitud de este daño, a su vez también el hecho de si en su oportunidad esta organización con dichos fines pudo de repente en algún momento reparar el daño, lo cual no fue así. Entonces lo que vemos a través de esta medida impuesta es una medida sancionatoria de reproche penal, pero que también tiene fines preventivos, que comunica a la sociedad y a toda la comunidad que este tipo de organizaciones, en caso de determinarse en un procedimiento la responsabilidad, van a ser pasibles de este tipo de sanciones. Doctor, ¿y a nivel internacional se ha dado también este tipo de figuras, o sea, en el derecho comparado? La sanción de personas jurídicas o organizaciones, sí, tenemos el ordenamiento jurídico español que justamente sanciona este tipo de actividades y también drásticamente a personas jurídicas y organizaciones. Sí, porque en el Perú muchos se han sorprendido por este tipo de fallos, por eso es precedente y es histórico, y muchos de esos miembros incluso han sido abogados de Abimael Guzmán. O sea, la historia ha estado plagada de hechos relacionados al terrorismo. Claro, a nivel nacional, bueno, ya conocemos las sentencias emitidas, ¿no?, contra personas individuales relacionadas a este delito de terrorismo o afiliación al terrorismo, entre ellos los mencionados Abimael Guzmán, Eleni Parraguirre y otros. En esta sentencia que se emite también se sanciona a dichas personas por los hechos, ¿no?, que han sido materia de proceso, pero lo adicional y lo importante es la sanción a esta organización propiamente, y se hace ello porque a través de las pruebas, ¿no?, y esto resaltar el trabajo organizado que ha realizado la policía con el Ministerio Público para poder recabar las pruebas que justamente determinan la comisión de este delito, es decir, la vinculación, el nexo entre esta organización Movadef y los actos de terrorismo propiamente. Claro, digamos, si estos integrantes se asocian y, digamos, ponen otro nombre, ¿cómo determinar precisamente pues que detrás de ellos está la misma organización? Justamente la actividad probatoria es fundamental. En este caso es el artículo 105 que establece las medidas a imponer a las organizaciones, establece un apartado en el cual, por ejemplo, ¿no?, si esta organización cambiara de nombre o hubiera cambiado de nombre durante el proceso, ello no implica la no imposición, es decir, igualmente se le sancionaría. Pero si más adelante se llegara a determinar que si pese a estas medidas impuestas la misma organización llegara a operar, eso a nivel probatorio se acreditará para que justamente pues se haga efectiva la decisión. Doctora, ¿y qué pasa, por ejemplo, como dice, siendo abogado del diablo, si Abimael o todos los miembros del Partido Comunista con otros nombres quieren formar otro partido, pero este precedente puede servir? ¿Cómo puede actuar ahí las autoridades? Sirve de precedente
porque justamente lo que se hace a través de esta decisión es establecer este nexo, ¿no? Es decir, que los fundamentos ideológicos de estas actividades terroristas son fundamentos, motivo, visión de esta organización. Entonces, si es que se llegara a determinar la existencia de otra organización similar desde sus bases de creación, así como las acciones propias que realizan, en este caso, por ejemplo, se tiene que Movadef era el brazo legal, ¿no? de esta organización terrorista, que tenía por fines la defensa, ¿no? A través de los pedidos legales que realizaban para los miembros de su organización, pero adicionalmente realizaba acciones de captación de nuevos miembros y con eso también la formación ideológica. Entonces, sobre esas bases, si existiera alguna otra organización con los mismos fundamentos, podría determinarse algún tipo de conexión. Ahora, Entonces, hay un detalle que también creo que puede ser beneficioso en paralelo, porque se tiene mucho temor que a las organizaciones criminales ligadas, por ejemplo, al narcotráfico, al crimen organizado, y es una posibilidad que se planteó, podrían financiar organizaciones políticas para ingresar a la vida política, ¿no? Esto también es como que una claridad de alerta que se puede actuar el Poder Judicial en este campo, ¿no? Sí, recordemos que la actividad del terrorismo sanciona una serie de conductas, ¿no? Que van desde el liderazgo, desde quien lidera una acción terrorista, hasta el miembro que pertenece y participa, pero también se sanciona el financiamiento, la promoción al terrorismo. Entonces, si hubieran organizaciones delictivas al margen de la ley que tuvieran por fin financiar actividades terroristas, se encontrarían implicadas en el delito de terrorismo a través de esta figura de financiamiento, promoción al terrorismo. Entonces serían actividades que se encontrarían sancionadas. Pero también lo importante aquí resulta destacar que es el nexo que en su momento determinó también la decisión, que cómo es que se financian estas organizaciones a través del narcotráfico, ¿no? Y otras actividades al margen de la ley. Ok, doctora, ¿le parece si nos acompaña a presentar nuestra próxima nota? Nosotros estamos, digamos, informando sobre esta sentencia histórica y, por supuesto, pues vamos a escuchar este fallo una vez más. Consecuencias accesorias aplicables a Movadef. Se determinó que Movadef fue creado por las disposiciones emanadas por Abimael Guzmán con la finalidad de participar en las elecciones generales, ocupar altos cargos públicos, llegar al poder, dar libertad al líder máximo Sendero Luminoso, así como a todos los miembros de dicha organización subversiva. Se acreditó que el Movadef formaría la estructura política con la finalidad que, por medio de dicha institución, llegara al poder. Dicho movimiento se constituyó con el único fin de cumplir el objetivo de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán estaba convencido que solo constituyendo un movimiento que participe en las elecciones generales podía salir en libertad, pero ese movimiento debía estar constituido por las directivas del pensamiento Gonzalo, con la finalidad de no defraudar sus aspiraciones, su libertad. Los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso tenían claro que el movimiento o frente que se constituiría tendría como finalidad la ejecución de políticas y directivas de Sendero Luminoso, así como tenía que ideologizar a las masas, personas, con la finalidad que puedan apoyar a las elecciones generales. En consecuencia, se acreditó lejos de toda duda razonable que Movadef es una estructura política de Sendero Luminoso, que se presentaba como movimiento que no tenía vínculo con Sendero Luminoso, pero que en realidad era parte de dicha agrupación terrorista, y era una fachada, para aparentar ser un movimiento regular y que cumplía los requisitos que la norma exigía, cuando en realidad era una estructura de la agrupación subversiva que buscaba llegar al poder a través de dicho movimiento para concretar los objetivos trazados por Abimael Guzmán. De los fundamentos precedentes, se ha determinado que el Movadef fue creado por disposiciones del máximo líder de Sendero Luminoso, como estructura política de dicha organización subversiva, cuyo objetivo fue llegar al poder para lograr la libertad de Abimael Guzmán y con la consolidación de Sendero Luminoso en el poder, situación que pone en peligro el orden público y la seguridad nacional. Su constitución, existencia y operatividad es básicamente para la comisión de delito. No se presenta defecto en su organización, sino es desde la Constitución, desde el origen tiene fin ilícito. No debió ser constituida, por tanto, por tener objetivos ilícitos, subvertir el orden constitucional con la apariencia de participar en las elecciones generales de forma regular. Incluso se tiene que, a pesar de la denegatoria de su inscripción ante el registro de organización política del Jurado Nacional de Elecciones, continúa con sus actividades ilícitas. La denegatoria no ha cesado las diversas actividades propias de sus campañas para consolidar el pensamiento Gonzalo, sobre pretexto de participar en la vida política del país. En tal sentido, y con la finalidad de proteger la sociedad y evitar que el Movadef nuevamente pueda solicitar su inscripción, evitar que continúe realizando actividades proselitistas de Sendero Luminoso, evitar la ideologización del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, así porque su constitución tuvo origen ilícito, se debe disponer la disolución del Movadef, con la finalidad de no constituir las actividades directivas. También se debe hacer la clausura y o cierre definitivo de todos los locales a nivel nacional conforme lo autoriza el artículo 105, incisos 1 y 2
del Código Penal. Bueno, La veíamos llamada la atención lo que comentábamos antes, doctora, siempre desafiantes, Sí, digamos, gesto, ¿no? burlándose, altaneras, ¿no? Son parte de la personalidad de varios integrantes de Sendero Luminoso. doctor, y en este caso, por ejemplo, como decía Giovanna, incluso hacían gestos, ¿no? Como si estuvieran locos. Es Sí, parte de su digamos, argumento, ¿no? parte de la seguridad que tienen, ¿no es cierto? Sin embargo, cuéntenos exactamente qué significa y cómo se suman estas penas, teniendo en cuenta que ella ya tiene una cadena perpetua, ¿no? Hay un poco de confusión a veces cuando, digamos, uno escucha y no es entendido en el tema, por supuesto, si nos puede explicar. Claro, en este caso lo que la sentencia hace es emitir una decisión ejemplar en cuanto a la sanción y determinación de la pena para estos integrantes y líderes de esta organización. La decisión que se impone, ¿no?, para algunos miembros va a los 35 años y también hay un extremo que indica acerca de la cadena perpetua, que ya a través de decisión anterior, miembros como Eleni Parraguirre y otros ya han venido, ya fueron condenados. Entonces, en este caso, lo que se hace es el pronunciamiento sí, más no efectivamente se indica, toda vez de que ellos ya vendrían cumpliendo una cadena perpetua. Y en ese sentido, con relación a los otros miembros, sí se impone una sanción de pena privativa efectiva, como menciono, la de 35 años, en otros extremos se indica de 16 años y 6 meses, pero también se hace referencia a la imposición de una multa, de una inhabilitación y de una reparación civil que también resulta ser ejemplar, ¿no? Porque en un extremo se indica 1 millón para los miembros de la organización, aquellos que son jefes o líderes, y en otro extremo también se indica 500.000 soles. Entonces son montos considerables de los cuales pues el Estado, que ha resultado agraviado, va a poder recuperar en algo el daño que se haya causado. Y también con relación a esta sentencia hay que indicar pues que a través de la misma el Poder Judicial emite una respuesta frente a la comisión de este tipo de actos delictivos, ¿no? El terrorismo es un delito que por su propia naturaleza resulta ser sumamente reprochable porque genera una gran afectación para la sociedad, ya que a través del temor y la intimidación se coacta a la población, ¿no? Y a través del miedo de la sociedad es pues de lo que obtienen sus beneficios ideológicos. Entonces, en ese sentido, la comunicación de esta sentencia da una respuesta dura frente a este tipo de delitos. Hay que recordar también que si bien esta sentencia fue emitida por un órgano, eso es una sala, la misma a través del debido proceso que ha sido emitido de la tutela jurisdiccional, pues las partes que han sido sentenciadas también van a tener la oportunidad de poder impugnar si así lo consideran. ¿Qué ocurriría si hay un desacato? Digamos, si este grupo, integrantes de este grupo, se reúnen en algún lugar, digamos, ¿cuáles serían las implicancias? Si se reúnen en una casa, ¿no? O alquilan una casa, el dueño podría decir, yo no sabía, digamos, las implicancias en todo un contexto, ¿no es cierto?, que podría darse. En este caso tenemos miembros que ya vienen cumpliendo sentencia en el interior de los establecimientos penitenciarios, pero hay otro extremo de personas que han sido también sentenciadas que se encuentran libres. Entonces, en cuanto a este extremo, la sentencia ordena, ¿no?, la ubicación y la captura de este tipo de personas para que una vez capturados se inicie el cómputo de la pena efectiva que se les ha impuesto. Ahora, si independientemente a ello continuaran ejerciendo actividades delictivas, esto formaría parte de un nuevo hecho de procesamiento, ¿no? Habría que investigar, reunir los elementos para poder pues sancionarlos. Perfecto, doctora. Le pedimos que nos acompañe un ratito para ver justamente a raíz de este proceso y buscamos en nuestros archivos, encontramos algunas imágenes inéditas pues del procesamiento, las últimas imágenes de 2017 de esta integrante del Movadef, que como vemos en características todos son abogados, saben muy bien, bueno, las estrategias para poder inscribir al partido. Tenemos a Fajardo, ¿no? Fajardo, que ya falleció, el señor Alfredo Crespo, quien ha sido abogado de Abimael Guzmán, ¿no? Incluso a él desde los inicios cuando fue capturado, ¿no? Y él ha sido acusado no solamente de organizar Movadef, sino también incluso de documentos que se le encontraron supuestamente para atentar en la época de los 80 al Papa Juan Pablo II, y todos han tenido un historial muy ligado al terrorismo, ¿no? Bueno, doctora, le agradecemos mucho por la presencia aquí, sí. Y es un tema realmente importante para el país. Esperemos pues que
ponga coto a este tipo de acciones que hacen estas organizaciones políticas, entre comillas, que son de fachada del terror. Estoy segura que sí, justamente con una actividad y la unión de las instituciones en el adecuado desempeño de sus funciones lo vamos a lograr. Perfecto. Doctora, muchas gracias por estar en los estudios de Justicia TV Noticias. Gracias.